Bienvenidos a mi podcast Vivir con alguien especial. Contanos un poco, quién sos, a qué te dedicas y qué conexión tenés con el síndrome de Down. Muy bien, yo me llamo Diana Contreras, me conocen como Vivi Contreras. Soy profe de educación especial, profe de educación de discapacitados mentales. Hice un postítulo en atención temprana y ahora estoy estudiando la licenciatura en terapia ocupacional y desarrollo humano. Al principio no sabía mucho qué hacer con mi vida cuando era adolescente y estaba en la búsqueda de algo social. Sí sabía que quería que sea algo social. Y yo digo que siempre es como que la vocación y la profesión se unieron y me encontraron, me encontraron, creo yo. Me encontraron amigos, yo las encontré a ellas, no sé. Que fue en quinto año, me llevaron a Don Orione, al Cotolengo, que está acá en Florencio Varela. Hubo tres momentos que a mí me resonaron y creo que me llevaron a dedicarme a esto, que es el encuentro con un chiquito con macrocefalia muy severo, grande, que estaba postrado, una chica con síndrome de Down que cuando ingresamos a su espacio me noqueó, o sea, literal me embistió, que creo que después pensando, creo que se habrá sentido así cuando entramos 30 adolescentes a su espacio y se habrá sentido invadida porque después pudimos trabajar con él, jugar con ella y estar perfecto, pero me impactó. Y por último, una persona mayor de tercera edad que era ciego, sordo, mudo y Wow. hablaba con las manos. Te marcaba las letras, las consonantes y las vocales y cuando terminaba una palabra te tocaba el dedo gordo y te estoy armando la palabra. Para mí fue maravilloso. Un aprendizaje total, ¿no? Sí, porque dije, wow, hay un montón de necesidad y me parece que las cosas se pueden ayudar para que las cosas funcionen mejor, para que haya un mundo mejor, para que ellos la tengan un poco más fácil. A mí en ese lugar es como me pareció fabuloso como estaban trabajando, pero se me abrió un mundo a mí. A partir de ahí comienzo a dar catequesis de educación especial en la parroquia que no había. Estoy hablando de otro ciclo, de 1900. Otra vida. Otra vida. Y salíamos a buscar a los chicos con discapacidad por el barrio y ahí me encuentro con personas adultas con síndrome de Down que no iban a la escuela, que no sabían aplaudir, que no habían ido nunca a un shopping, que no... Yo decía, no puede pasar esto. Y eso fue lo que me llevó a buscar después mi carrera, ¿no? Pasé por trabajo social, psicología, dejé y fui al profesorado. Es como que se te fue orientando hacia esto que elegiste finalmente. Sí, y cuando estaba estudiando comencé a trabajar en autismo, capacitándome, y después empecé un trabajo más formal en escuelas y tomé los dos polos. Trabajaba con bebés y trabajaba con adultos. Entonces veía el comienzo de estos papás nuevos, de estas generaciones nuevas, con información nueva, estimulación temprana, y los papás que o ya no estaban presentes, si eran hermanos o primos o papás muy viejitos, con gente de 40, 50, 60 años. Entonces fue un desafío re lindo también para hacer, porque veías el comienzo y el final. Claro, pero qué importante, porque justo es un poco lo que hablábamos también con Edu Moreno Vivot en el capítulo de médicos, que él me dice que lo siguen llamando a él como médico, aunque él es pediatra, personas que están por ahí con la parte ya gerontológica o con adultez, pero es tan importante todo, digamos, el proceso previo para que la adultez sea mejor, ¿no? O sea, qué importante es todo un poco lo que nos vas a contar vos ahora, pero ver las dos partes del proceso me parece que es clave para poder entenderlo mejor y para saber también cómo orientar, ¿no? Ese comienzo para acompañar después una adultez más digna, más completa. Sí. Contemporáneos, algunos de ellos en edad, fueron mis grandes maestros para después poder acompañar a estos papás. Claro. Más nuevitos que recibí. Yo me encontraba con chicos que a mí me gustaba mucho lo que era calidad de vida. Yo trabajaba taller de eventos sociales y calidad de vida, todo lo que era jodas, bailes, hacer cosas. Lo recreativo, lo divertido. Lo recreativo, pero de calidad de vida. Bueno, ¿qué querés hacer vos? A ver, a mí me gusta hacer fiestas, organizar eventos. ¿Y a vos qué te gusta? Y yo voy al supermercado con mi mamá. Claro. Bueno, pero ¿dónde te gusta pasear? ¿Qué ropa te gusta comprar? Y no tenían como todo lo que es la autodeterminación de la persona, ¿no? No sabían cuál era su color preferido, su comida preferida. Ellos comían lo que les daban. Yo decía, no, esto no puede pasar. Entonces trabajamos mucho sobre el taller de calidad de vida, la autodeterminación, y ahí fuimos encontrando. Y yo siempre cuento que tuve un alumno
que lo acompañé a la Feria del Libro. Él era actor, estudiaba los libretos de una forma increíble y trabajaba en ese momento con Lito Cruz, haciendo una obra de teatro en Capital. Fuimos a la Feria del Libro, entramos a un cuento, bueno, cualquiera, yo me llevé 2 chicos, cualquiera, y yo quiero ir a ver a este que era, yo me anoté el nombre porque siempre me lo olvido, de María Teresa Sibils, que es Clarita la jirafa blanca. Quiero ver, bueno, vamos a ver Clarita. Nos sentamos y el cuento era que Clarita había nacido distinta. Yo me quería morir. Clarita había nacido blanca, sin manchas. Y entonces el cuento es que ella va en búsqueda de cosas y baja a las estrellas y siempre hablaba con el lago, Clarita. Y se bajaba a las estrellas, se manchaba con barro y diferentes cosas. Hasta que un día encuentra otras jirafas blancas, pero ella... Hubo un momento que, y la autora contaba con títeres y los manejaba, y lo veía él, y se ponía nerviosa también ella, porque Javier la miraba y empezaba a caerse las lágrimas. Termina el cuento, la autora invita a escribir en un dibujo, los dibujitos, y escribir algo, el nombre, porque dibujaron eso, que iba a entrar a un concurso. Entonces, bueno, después de charlar con Javi, calmarlo un poco, le digo, ¿qué querés hacer con esto? ¿Querés hacerlo? Sí, yo lo quiero escribir. Bueno, y dibuja, es tremendo, dibuja el lago, la jirafa, como se miraba en el lago y hablaba, y se dibuja él al lado. ¡Wow! Y Clarita ella decía, vos me emociona porque Clarita pregunta por qué nació distinta. Y dice, y yo estudio, yo actúo, yo hago un montón de cosas, pero comparto mi sentimiento con vos, Clarita, porque nací distinto. Wow. Yo lloraba. Claro. La autora lloraba. Nos llevó un año entero después de trabajo eso, porque fue fabuloso. Sí, pero hablamos mucho de esto de la importancia de la identidad, ¿no? De que se reconozcan como, lo hablamos también con Gaby Valledor en otro de los capítulos, o sea, la importancia de su identidad, de la aceptación de su condición y un montón de cosas, que eso es el primer paso para un montón de cosas en el desarrollo. Sobre todo las personas que están muy bien, ¿no? A nivel desarrollo, que sabemos que pueden acceder a muchas más oportunidades. Obviamente hay casos, como decimos siempre, hay miles de millones de casos diferentes, pero tan importante la parte de identidad y la parte de autonomía, ¿no? El generarle esta autonomía, de no tenerlos siempre que como son chiquititos, que como que no pueden, como no, esta cosa que es bastante común y tan difícil de llevar a la realidad, ¿no? Como papás, como hermanos, como profesionales. Quiero que me cuentes un poquito, que es un poco lo tuyo, por lo cual te convoqué, el tema de la atención temprana. ¿Qué es? Que cuentes un poquito para los que no entienden qué es la atención temprana y la importancia que tiene la atención temprana. Si querés las etapas, porque tienen etapas también, como quieres desarrollarlo vos. Sí, atención temprana ha pasado, como pasa todo esto con las nuevas construcciones, ha pasado por diferentes lenguajes. Era estimulación temprana, después atención temprana al desarrollo infantil, ahora se llama educación temprana. Depende de donde uno lo coloque, si desde el área educacional o desde el área de salud. Estábamos como más mezclados. Hoy en día hay bastante diferencia. Lo que sucede cuando nace un chiquito con discapacidad, con síndrome de Down, lo que los pediatras recomiendan es que enseguida haga atención temprana. A mí me parece fabuloso porque uno comienza como un mundo desconocido. Los papás no saben para dónde ir, no saben qué esperar. A ver, uno cuando llega con su bebé a su casa, por más que no tenga discapacidad, no sabes qué hacer. Yo me recibí estimulada temprana y el día que tenía que salir con mi primer hijo, me agarró pánico, blanca, me bajó la presión, decía no me dejen ir. Lo que pasa es que hay muchos miedos, gracias a Dios es otro momento, sobre todo en España han hecho mucho trabajo de publicidad, de concientización. Hoy en día la persona con síndrome de Down tiene otro camino hecho, ¿no? Hubo muchas familias antes que construyeron grandes caminos. En lo que es educación, nos basamos un poco en todo lo que es el desarrollo madurativo, ¿no? Nos vamos a acompañar todo el proceso pediátrico, bueno, esto que contaba Tamara también de todos los controles que hay que hacer. Nosotros los estimuladores sabemos, bueno, hiciste esto, vas por acá, ahora va a tocar esto, las dudas que tienen y enseñamos el piso. Eso en educación como en salud. Nuestra gran herramienta es el piso. Trabajamos todo en el piso, jugamos, los papás les pido que se bajen conmigo al piso y ahí creamos lindos escenarios de aprendizaje. A nivel salud, eso, a nivel educación, hoy en día, que es nuevito, trabajamos con la currícula inicial. Un nene que empieza en atención temprana con 2 meses ya entró al sistema educativo.
Y a partir de ahí se trabajan las diferentes áreas. Acá en Buenos Aires hay unos proyectos muy lindos que estamos creando, nuevos, estamos aprendiendo. Por ejemplo, yo ahora estoy dentro de un jardín, una escuela de nivel común, con una sala de 2 con nenes con discapacidad dentro del jardín. Y una compañera mía está dentro del jardín con sus alumnos de escuela especial dentro de una sala para trabajar con los chicos y con los padres también, ¿no? Está buenísimo, pero claro, ya hay un trabajo previo, ¿no? Porque la inclusión no es mágica tampoco. Esto que decimos a veces que, o sea, no estamos capacitados. Yo soy docente, soy maestra, estoy por ahí del otro lado, y la verdad que no tuve ni materias que tienen que ver con esto en el momento que estudiamos nosotros, ¿no? Gracias a Dios, como decir, cambió un montón, avanzó muchísimo. Pero qué importante el estar integrado y el estar dentro de un entorno que ya el entorno mismo te enseña, ¿no? Como para poder vos después aplicarlo a tus pacientes o a la gente que se acerca a buscar tu ayuda. Hoy en día es una asignatura pendiente, igual que en los profesorados y en todas las carreras haya educación especial o como lo quieran llamar, para acompañar, hasta en medicina, para acompañar a los médicos y desde el profesor cómo trabajar. Y hoy en día lo que decimos es que el proyecto de inclusión no es que el chico necesite una maestra inclusiva, MI, se va cambiando el nombre todo el tiempo. Maestra de inclusión, maestra de integración, maestra de articulación, sino que la docente de nivel necesita una maestra. Claro. Estamos hablando así ahora, o sea, no es mi alumno. ¿Viene por tu alumno? No, es tu alumno y yo vengo a trabajar con vos. Qué bueno, qué buena mirada, cómo cambió, claro. Sí. Esa es la mirada de ahora. Pero esto, yo contaba el cuento de este chico que fue a la Feria del Libro, el apoyo, es lo que yo sentí que necesita la persona con discapacidad a veces o la familia, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es tu duda? Porque yo puedo ir con un montón de información. Yo me ofrecí en la zona en la que vivo, cada vez que nace una persona con discapacidad, que me llamen. Y yo, o con síndrome, hacer el primer contacto con la familia, yo le dan el diagnóstico. Bueno, no tuve mucha suerte. Repercusión. No. En la parte de hospital estatal sí, nos llamaban siempre que pasaba y la familia sería distinta. Pero lo que yo siempre les digo a los papás cuando llegan, les digo, acá a ustedes se les va a abrir un mundo que para mí es maravilloso. Yo siento que tengo mucha más responsabilidad en formarme y hacer las cosas bien porque yo elijo estar en este lugar. Esto implica que yo me forme para acompañarlos. Pero lo que les digo es que es un mundo hermoso, de aprendizaje, de poder encontrar, no sé, a mí me maravillaba las cosas sencillas. El ponernos contentos por las cosas sencillas y simples de la vida que pasan por alto. Sí, totalmente. Y acá vos te encontrabas trabajando con un niño meses que pueda rolar y la primera vez que rola saltamos, festejamos. Los papás saben que sea verano, vacaciones de invierno, si el chico empieza a caminar, a rolar, hace algo nuevo y me mandan videíto porque lo festejamos, lo celebramos. Tal cual, y se mantiene más la humanidad, ¿no? Que a veces en el día a día, lo hemos hablado con todos, en todos los capítulos salen muchas cosas comunes, que es esto de que ver las cosas simples de la vida. Corremos tanto y siempre estamos tan veloces en todo, que nos perdemos cosas sencillas, pero mismo de nuestros hijos que no tienen ningún tipo de problema. Te tiene que apasionar y gustar porque sí. A veces dicen, ay, maestra especial, sos re buena. No soy buena, no sé que sea buena o sea buena. Amo lo que hago y me gusta. Si me pones en un banco, lo haría horrible porque no me gustan los números. O sea, eso es algo también egoísta. A mí me gusta estar en esto. Me despierta creatividad, pensar en apoyos. Yo ahora que estoy estudiando terapia ocupacional, tengo una compañera que me decía, vos eras más terapista antes que ahora, porque siempre buscaste como hacer esa función, ¿no? Como que uno, además, en la vida, lo que está buenísimo es ir encontrándote con profesionales que sean solidarios con su saber. Podés hacer equipo, eso es lo que te fortalece. Y porque hay veces que situaciones que uno no sabe manejar y no puede, ¿no? Y acá no puedo. Yo pensaba en esto que dijiste de obstáculos. Se presentan, primero que la angustia del diagnóstico te tiemblan las piernas. Yo tengo un sobrino con discapacidad que no tiene todavía el diagnóstico con nombre y apellido, pero el día que dijeron, bueno, tiene discapacidad corporal para explicar, es como... Sí, un frío que te corre. Un frío que te corre y vos decís, uy, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Salir de ese espacio es todo un desafío, porque hay que angustiarse y está perfecto. Tal cual. La gente dice que no te permite. Dicen, bueno, dale, va a salir. No pasa nada, va a aprender. No, pará. Me acaban de decir que mi hijo tiene síndrome de Down o tiene tal discapacidad. Procesarlo. Totalmente. Es un duelo. Un duelo del hijo esperado, del hijo soñado.
ver y también el desconocimiento de lo que te va a tocar, porque creo que pasa por ahí, porque ahora conocemos mucho sobre, digamos, las condiciones, gracias a Dios, pero cada condición tiene 2 millones de versiones, entonces también sabés que por más que tengas síndrome de Down va a haber un montón de cosas que no tenés ni idea que le van a pasar. Y esto de la detección, te iba a preguntar un poquito, porque ustedes son como parte súper importante, ¿no? De la detección. Y hablo no solo sobre el síndrome de Down, sino la cantidad de versiones de condiciones que tenemos, ¿no? Unas que son obvias, que son fáciles de detectar, y otras que son dificilísimas. ¿Qué herramientas sentís vos que tenés que tener para ir acompañando ese proceso de angustia? Si trabajás en equipo, trabajás con alguien más, ¿cómo te manejás cuando, por ejemplo, te llega un caso de una persona que viene con el recién dada el diagnóstico? Sí, yo no trabajo sola, además de hacer terapia, porque no me tiene que... Obvio. Bien. Es importantísimo trabajar en equipo. A nivel privado trabajo con una psicopedagoga, una neurolingüista y una psicóloga que son geniales, saben muchísimo y fueron grandes formadores mías porque eran más grandes que yo. Trabajamos juntas en la escuela, abrimos el consultorio juntas, formaron servicios, trabajamos en el GAR, nos formamos en el Garrahan también, bueno. Y a nivel educativo también uno tiene un directivo, una institución, un equipo en el cual dice, bueno, a ver, esto llegue, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Cuando llega una familia con tanta angustia, lo primero que tenemos que hacer es escucharla. Yo puedo sacar mi libro, el libro que me gusta regalar, y los puedo llenar de información. Pero eso es calmar mi ansiedad y decir, bueno, esto tiene que aprender, esto que no se va. No. Primero yo les pregunto, ¿cómo están? ¿Qué es lo que y por qué quieren venir a atención temprana? ¿Qué les gustaría a ellos trabajar con su hijo? ¿Qué es lo que quieren que logre? Y dicen que camine, que role, que pueda hablar. Y algo que digo siempre, acá pueden decir lo que quieran, pero pueden decir lo que quieran. O sea, desde no quiero esto que me está sucediendo, me pasa tal cosa y queda acá. Eso es sumamente importante, que ellos sientan que pueden sentirse malos padres. Claro, que no tienen que aceptar porque esto tocó y ¡ay, qué bueno! Que me lo mandaron porque yo debo poder. No quiero que me pase esto, no quiero vivir esto, no quiero llevarlo más a terapia, no quiero... Bueno, dale, trabajémoslo. Yo creo que si yo acompaño familia, por eso una atención temprana al desarrollo, si acompañamos a los papás, a la mamá o al cuidador, porque a veces es la abuela, la tía, y fortalecemos eso juntos, y yo después me corro, porque hay que ir corriéndose de a poquito, ese chico tiene otro futuro. Totalmente. Tiene una base, ¿no? Tiene una base. Sí. Así que me parece que es fundamental es dar un espacio de escucha, planificar juntos los objetivos. Para mí no tiene sentido que yo trabaje, que es importante, no sé, que sea independiente si la mamá no lo siente. Porque es luchar, remar en dulce de leche. Claro. Yo siempre pregunto, ¿colecho o no colecho? ¿Qué te gusta? ¿Por qué lo haces? A ver, ¿qué tiene lo bueno cada uno? A ver, vamos a ver. ¿Y a él qué le hace bien? Porque capaz hay chicos que le hacen bárbaro y hay chicos que no. Entonces, construir juntos la planificación, para mí, es fundamental. Es como mucha presión, siempre hablamos esto, ¿no? Hay mucha presión de que tenemos encima padres perfectos, que no tengamos sensaciones feas. Que tenemos que estar convencidos de que qué lindo que me tocó a mí, como decís vos, me tocó porque yo estoy preparada para... Y por ahí no estaba preparada para. ¿Cómo hago mientras tanto? Porque por otro lado está ese bebé que me necesite, tengo que ver cómo me paro, ¿no? Es un montón, la verdad que es un montón. O personas que reciben la noticia estando embarazadas, no quiero, y bueno, dale, decí qué es lo que te pasa. Lo charlamos, lo ponemos en la mesa. Después vemos qué se hace, pero lo que se siente, se siente. Bueno, ahí fuiste un poquito al punto de la previa, me gustó después, para que nos cuentes un poco esto de la importancia por ahí, si ya saben antes, durante el embarazo, que eso es algo también muy nuevo, que antes no se hacía y hoy en día, como se puede tener un diagnóstico en muchos casos previo al nacimiento, ¿qué ganancia o qué puede ser importante desde la llegada, la recepción o hasta el desarrollo del bebé después? Sí, a mí me gusta cuando se sabe antes, siempre buscar un espacio donde la mamá se sienta cómoda para el parto. Hacer que tenga una muy buena neo, un médico que sea, no sé, como contenedor, ¿no? Que los contenga, que el papá esté presente, que la familia, y para preparar la bienvenida y ese encuentro y vivirlo como cualquier embarazo. Pero sí después dar un tiempo de llegan a casa y si hay algunas dudas estar cerquita, ¿no? Bueno, acá tenés mi teléfono, llámame, ¿qué pasa? ¿Querés que vayamos? Ir a la casa a mí me parece fundamental, tanto educación como salud siempre lo hago. Al principio fue como una bajada, tenemos que hacer visitas domiciliarias, yo decía, ¿para qué? Y aprendí un montón.
porque vos vas a la casa y ves dónde duerme, dónde va a jugar, entonces le decís, desde la persona que tiene una posibilidad de tener una colchoneta en el piso, me he metido en lugares en los cuales no hay nada, hay animales, entonces dar vuelta una mesa y decir, bueno, acá en la mesa le damos vuelta y este es la barrita, ponemos un colchoncito y acá puede estar, entonces no está en contacto con el piso que no tiene cerámica, adecuar, preparar el hogar. Preparar el hogar como cuando uno prepara el hogar cuando llega cualquier bebé. Y después sí, atención temprana es importante porque vamos como acompañando todo eso que le cuesta un poquito más. Yo no voy a decir que le va a costar más, sino capaz vamos a hacer un esfuerzo un poquito, entonces uno lo va preparando y vamos haciendo todo a través del juego. Es súper divertido porque es con pelotas, con sogas, con palitos, no sé, con peluches, armamos escenas muy lindas, el papá aprende a jugar y yo creo que si tienen otros hijos no han jugado tanto como cuando juegan con su hijo con síndrome de Down, ¿no? Sí, muchos papás dicen eso, que al final por ahí a veces hasta se han sentido mal porque le dedicaron mucho más tiempo, o sea, entre comillas, ¿no? A la persona con síndrome de Down que los otros, o sea, que aprendieron a jugar con el que tenía síndrome de Down, que aprendieron a sentarse en el piso y estar. Y digo, qué importante la estimulación, digamos, o la atención, llámale como quieras, tal cual, en este primer momento. O sea, es tan distinto la recepción y ese bebé recibido de esa manera ya tiene ganado un paso, ¿no? Ya listo, hay un porcentaje cumplido maravilloso. Y si tiene hermanos, tíos, nosotros los invitamos a que vengan. Ahora desde educación no se puede hacer porque no es más trabajo individual, es trabajo grupal como inicial, ¿no? Pero desde salud, bueno, viene el hermano y las preguntas del hermano que son distintas a las del papá. Son súper distintas. Maravilloso, claro. ¿No? Viste que sí. no tienen filtro. Bueno. No, claro, y aparte están enojados porque por ahí están hartos del hermano, o les pasa que lo hablamos un poquito en el capítulo de hermanos, ¿viste? Esa sensación que después estuve con un montón de hermanos más, tuve la oportunidad de ir conectándome con un montón de gente que me escribe re lindo. Y digo, claro, nos pasaba todo lo mismo. O sea, vos decís la posta porque el papá está pensando, bueno, no sé qué. Vos venís y tirás. Yo que le llevo 3 años, o sea, en un momento yo digo, yo lo torturaba, pero torturaba como cualquier hermano. Jugábamos y no sé qué. Y digo, claro, le digo a mis hijos y mis hijos me dicen, ay mamá, qué mala. No, era mi hermano, o sea, para mí era mi hermano. De hecho, no hay mejor estimulador que los hermanos, ¿no? Ay, genial. Sí, son increíbles, son increíbles. Sí. Y además esto de estar en casa, no llego, bueno, hacemos atención temprana y no hay que hacer atención temprana al año. Atención temprana, terapia ocupacional, kinesiología, fonoaudiología. No, paren. Sí, porque mucho. Es un nene de 1 año, 2, tiene que tranquilos. O sea, esto uno tiene que estimularlo. Obviamente queremos lo mejor, pero no hay que estresarlo. Sí. Yo tenía un alumno que a los 6 meses la primera palabra que decía era basta. 10 terapias por semana y yo decía, por favor, y no, igual nunca me escucharon, dice 10 terapias, pero es divino. Pero uno quiere entregarle y darle todo. Entonces si el médico te dice, fonoaudiología, no, te vas hasta de aquel lado para el otro, capaz lo más lindo era irte, no sé, a una plaza un rato y ahí lo estimulás un montón. Sí, eso es un poco, bueno, todos, viste, si escucharlos, a mí me encanta esto de ver que todos estamos en la misma sintonía. Edu decía lo mismo, a veces tanta terapia y simplemente llevarlo a tomar un helado, un rato como hay papá hacer otra cosa. O Malala, que es la terapeuta, decía de repente que esto digamos que nosotros el trabajo terapéutico lo hagamos en un entorno que ya tiene, no tener que generarle otro espacio viste, que decir, bueno, va a teatro. Entonces yo voy y voy a la clase de teatro y miro y lo puedo ayudar desde otro lugar y no que vaya a teatro a terapia, porque claro, hay un momento que tienen de todo. También tiene que ver un poco esto que le querés dar todo, que querés que sea perfecto en un montón de situaciones. Es más nuestra ansiedad, creo, o la de los papás. En mi caso soy hermana, pero bueno, esto de los padres que a veces le ponemos tanta carga a los hijos, ¿no? De que tengan que ser... Y no digo solo con condición, así que imagínate con condiciones. Y bueno, sí. Y esto de que no le falte nada, de que por ahí si yo no hago algo, no le doy la oportunidad de que haga un montón de cosas, de repente, no sé, las culpas, los miedos, me parecen otras emociones que creo que tienen. Sí, cuando uno proyecta. Mi idea es también preguntarte un poquito, o que cuentes vos como un día de trabajo. Bueno, me quedé pensando en esto de las cosas que me gustaría como acompañar a los papás, ¿no? Y de enfatizar, o lo que hago cuando llegan a consultorio, que les digo, bueno, ¿a qué vienen buscando? Y me mandaron acá, no sé qué es, atención temprana, estimulación temprana. Me mandaron, ¿qué se hace acá? ¿Qué hacemos acá? Entonces ahí se les explica, ¿no? Vamos a través del juego, trabajar un montón de pautas y acompañar el desarrollo madurativo
y los vamos a acompañar a ustedes. Entonces cada tanto hay como una revisión de objetivos. Bueno, si viniste porque no rolaba y porque no gateaba, y porque, bueno, cuando camina y gatea te tengo que ir, ya está. No, bueno, no. Vamos a anticiparnos a otras cosas que quizás le cuestan o que hay que acompañar, ¿no? Y que les vamos a dar herramientas y vamos a construir juntos las herramientas para que eso suceda. Entonces, bueno, ahí trabajamos juntos estos objetivos, esta mirada, y yo lo que siempre digo es, yo puedo tener un montón de, a veces en esta vorágine de trabajar, ¿no? Y vas haciendo una sesión, otra, que el papá tiene un conocimiento de su hijo que los profesionales no tenemos. Nosotros podemos pensar lo que es mejor pedagógicamente, desde el desarrollo, de un montón de cosas, pero hay que escuchar a los papás. Mira, esto me parece que es demasiado, o esto no le está gustando tanto, o ¿qué te parece si esto lo hacemos de tal forma? Dar ese espacio, porque yo siempre digo a los papás y a las mamás, quienes conocen más a sus hijos son ustedes. Y eso lo tienen que hacer valer siempre, hasta en las consultas médicas. Yo me acuerdo que vino a la escuela una vez una chica, golpeado a la puerta, Sabrina se llamaba, y me dicen, vengo porque tengo un hijo con síndrome de Down. Sí, bueno, lo vamos a anotar, dale, lo vamos a anotar acá. Yo veía que tenía como rasgos, pero me dijo que tenía un hijo. Y yo había trabajado siempre con adultos, que en ese momento no se podían casar, no pueden tener hijos, no pueden nada. Entonces yo la miraba y me empieza a contar la historia, bueno, me cuenta su historia personal y me dice que tiene síndrome de Down ella. Y en ese momento hacía poco que teníamos celulares y yo estaba como que me había salido de mi cuerpo y veía la situación de afuera. Sí, choqueada, ¿no? En algún punto, claro. Claro, me contaba que su hijo se hiperventilaba muchas veces, así se hiperventila, o se aspira cuando está comiendo, tenemos que ver una operación, que me explicaron, y me contaba en palabras simples, como se me ha explicado un médico, que le tenían que hacer a su hijo. Yo estaba como ida, y me dice, te paso mi teléfono, bueno, tenés que dar tu teléfono para... Me dice, bueno, yo tengo tu teléfono, así que yo te llamo y te hago una llamada perdida y vos me agendás. Y yo estaba, ¿cómo? Claro, hacen de todo, pueden tener teléfono, claro. Qué bueno que cuentes este caso, es importante, es súper importante, esto que se casan, que viven solos, que tienen hijos, porque siempre está, o sea, es poca la posibilidad, si querés aclaramos, no es tan común que tengan, o sea, hay un grado de... es uno en cientos, ¿no? Miles. Pero existe la posibilidad. ¿Y qué pasa con esa mamá? ¿Cómo la acompañaste, por ejemplo? ¿Te hiciste cargo de ese caso? Empezamos a trabajar en atención temprana de forma individual. Nosotros hacíamos una vez a la semana un taller con otras familias, donde invitábamos a los papás, a todos a jugar, y resultaba algo maravilloso, porque la otra estimuladora y yo nos corríamos, y ella, los nenes, pero que se le iban y jugaban, y los papás miraban y copiaban, y era fabuloso cómo se manejaba, cómo manejaba sus relaciones amorosas, y me contaba si se había separado, por qué se había separado. A lo que voy es que ella conocía a su hijo de una forma increíble y lo acompañó un montón. Pero ese chico tuvo una vez una dificultad de salud y ella me contaba preocupada porque queda como un vínculo, ¿viste? Que cada tanto te llaman. Y me contaba. Sí, que es enorme el vínculo, ¿no? Eso te iba a preguntar. Se genera una amistad, digamos, de alguna manera. O sea, siempre. Es una amistad rara, porque no es que tu amigo que lo vas a invitar a tomar mate, pero pasa algo importante y te llaman. Y vos pasan los meses y dices, uy, no sé nada de tal. Y a ver cómo está, y le mandas un mensajito, te mandan una foto. Se crea ese vínculo, al menos yo soy así, me cuesta como cortar a veces. No, me imagino, por eso te digo, para yo lo pienso y digo, no, claro, te recontra vinculás con ellos. Y bueno, ella empezó a tener dificultades de salud, su hijo, y iba a hospitales muy reconocidos, y le decían, miren, yo lo veo que camina raro. Entonces la miraban a ella primero y después la miraban a él. Bueno, sí. Y no le daban bolilla. Lamentablemente, un año después, Rodrigo termina usando un bastón, hoy en día está en silla. Tuvo una meningitis, una infección en el cerebelo, que no la escuchaban. Un día me llama llorando y dice, no me escucha. Le digo, bueno, mira, vos plantate y decís que no salís de ahí hasta... Si no, cuando vas a... Bueno, al final se plantó y un médico la escuchó, hicieron estudios y salió. Pero Rodrigo perdió toda su movilidad motriz por eso. Porque subestimamos esto de lo que me están diciendo. Bueno, él tiene síndrome de Down, es así. No sabe. No, sí sabe. Le gusta cualquier cosa. No le gusta cualquier cosa.
bueno, una noviecita, ¿no? No todos son noviecitas. Algunos de que decirle, no, ella sí puede ser tu novia, él no, ella no, porque viste que son muy cariñosos. Bueno, no, hay gente que no le gusta. Vos no puedo permitir que abrace a todo el mundo porque hay gente que no le gusta. Entonces, esto de la mirada, ¿no? De ser muy conocedores de quiénes son, qué les gusta, cómo puedo ayudar, es muy importante. Es muy importante como papás, como mamás, como hermanos, como primos, tíos, ellos. Viste que si a vos te pasa algo, a tu mamá y a tu papá capaz no le contás a un primo, un tío. Sí, un referente buscas, ¿no? Tal cual, una amiga. Un referente. Sí. Entonces, tener referentes y saber que no hay un techo, ¿no? Que no hay un techo para las personas con síndrome de Down. Eso está buenísimo. Hay gente que le cuesta un montón y logra cosas muy buenas, hay gente que le cuesta menos y logra cosas más o menos. Esta chica venía de una familia en la cual el diagnóstico no había sido una cosa muy importante. Desde el desconocimiento, ¿no? Que también creo que una de las cosas, decía Tamara en el podcast, esto de saber tanto. Sí, saber tanto a veces te juega en contra. Sí, totalmente. Claro que sí. Cuando uno sabe, ella fue instintiva. Dejémoslo viajar solo. Claro, ¿por qué no puede viajar solo? Claro, su vínculo fue totalmente instintivo, ¿no? De madre, le salió desde adentro tal cual. Sí. Claro. Y el límite, ¿no? Qué delgado, porque en algún punto hay que acompañarlos, porque tienen obviamente diferencias en algunas cosas, pero mirad de todo lo que sí pueden, o todo lo que sí pueden o son capaces de. O sea, esto de mirar a la persona y no al diagnóstico, que también vuelve a salir en todos los capítulos, tan importante, porque de ahí a no darle bolilla en un diagnóstico pobre con su propio hijo, ella sabía de memoria que su hijo tenía algo. Tremendo. No se les enseñaba todo, porque podían hasta esto. Entonces, claro, no llegaban, pero porque no se les daba esa oportunidad de aprendizaje. ¿No? Y ahí entra otro mundo el aprendizaje, porque yo soy re pro inclusión y más que inclusión, a mí me gusta hablar de equidad, de dar a las personas lo que necesitan para llegar a lo mismo que tenemos que llegar todos. Pero en esta búsqueda hay veces que hay instituciones como muy hostiles, jardines, que dicen, bueno, puedo tener tantos chicos o no, y el papá que quiere que vayan al mismo colegio que sus hermanos, y yo eso lo comparto porque los chicos ganan un montón, ambos chicos, los que tienen discapacidad y los que no tienen. Vos ves las salitas que yo acompaño, que entran en sala de 2 un chico con discapacidad y los ves en sala de 5 egresando, y lo que son sus compañeros es maravilloso. Porque tienen otra cabeza, ¿no? Yo llego con los de 2 y están los 5, bueno, y ella, ¿te acordás cuando vos ibas con ella y caminabas y usabas tal cosa? Mirá, y ven y te ayudamos, y se crea una cosa hermosa, pero también hay algo que a medida que van creciendo es esto del espejo, ¿no? Que yo digo, yo me relaciono con gente que le interesa más o menos las mismas cosas que a mí. Y entonces no me junto con gente que estudia en Harvard átomos, porque no podría conversar con ellos. Claro, yo tampoco. Claro, entonces también ser respetuosos de eso, ¿no? De crear espacios para buscar la inclusión, pero también espacios donde el chico se sienta súper cómodo con pares que le esté pasando lo mismo. Cuidado, ¿no? Como con una inclusión cuidada, porque se habla mucho de inclusión y como digo yo, ya ahora hay como una especie de glosario que a veces tan superficial que no va a los puntos que tiene que ir. Esto de generarle, digamos, todos esos espacios donde esa persona desarrolle lo que más le gusta y que empiece a elegir, que tiene que ver esto con la autonomía y la independencia que no existía antes porque se creía que no podían. Entonces no había ni siquiera lugares donde podían hacer miles de cosas. Mi idea es mostrar miradas, digamos, mostré la de rugby inclusivo, que estuvo buenísima y que hablaba de esto. Dani hablaba justamente de esto, donde el chico tiene una identidad, un nombre, le ponen un apodo, tienen un lugar, tienen un espacio donde nadie lo está juzgando ni se está fijando y por ahí no habla nada o habla poco, pero está en el medio de la ronda y es el que da el mensaje, y el mensaje obviamente no es tan claro como el que habla corrido, pero no importa porque hoy lo da a él el mensaje. Esos espacios, desde el arte, desde la música, desde lo que sea, digamos, que uno tiene que tener esa intuición como madre, digamos que todas las terapias están buenísimas, pero ¿cómo hago para ver más allá de las terapias? Esto de ¿qué le gusta? ¿Qué tiene ganas de hacer? No que lo pongo yo en todo lo que yo considero que es. Y lo digo con los hijos que no tienen discapacidad. ¿Cuántas veces ponemos a nuestros hijos en situaciones que creemos que son las mejores para ellos, pero estamos pensando en nosotros, en nuestras comodidades o lo que en algún momento quisimos ser nosotros y proyectamos?
Entonces imagínate lo difícil que será para los papás con alguien que tiene ya algo que va a ser con una diferencia, con un obstáculo, con un poquito más de trabajo, desafío, ¿no? Qué difícil porque eso. como papás, vos sabés que tus hijos en algún momento quizás independicen, elijan su vida, sus cosas, y acá lo primero que te sale cuando nace es ¿qué voy a hacer cuando yo no esté? Eso sale un montón en las sesiones. Todo el tiempo, sí. Sale un montón, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Y digo, mira, yo entiendo que es una gran preocupación, pero nosotros frente a eso no podemos hacer nada más que acompañarlo en este momento para que sea lo más independiente posible, para que no necesite de un otro constantemente, un hermano, un tío, lo que fuese, pero ¿qué va a pasar cuando vos no estés? No lo vamos a poder solucionar ahora. Ni yo, si le pasa algo a mí ahora y mis hijos son chicos, o sea, eso no lo vamos a poder solucionar. Si nos quedamos empastados en eso, porque está esta posibilidad, ¿no? De quedarse en el duelo enganchado, de quedarse en esto, ¿qué va a pasar? Esto no va a poder, esto no. Y en cambio es soltar. Es súper difícil lo que tienen que atravesar los papás, porque a mí el primer día que mi hijo agarró bicicleta se fue a fútbol, hasta que no llegó en el corazón, entonces me imagino con discapacidad, decís, pero ¿cómo? Bueno, no, estas herramientas y soplar fuerte y entregar, ¿viste? Y soltar y dar tiempos, ellos sorprenden y sorprenden un montón. Nos sorprenden un montón día a día. Me parece que hay que darle lugar a esto. Sí, a que ellos puedan crecer y no infantizar la discapacidad todo el tiempo. Eso también es difícil, es otro reto que tienen las familias, ¿no? Que les hablan hasta distinto. Sí, chiquito. ¡Ay, hola! Y el pibe tiene 18 años y le estás hablando. Sí. En diminutivo, Juancito. ¿Viste? En diminutivo. Buencito. Sí. Prepárate tu bolsito, No, prepárate el bolso, tenés que hacer, pero bueno, qué difícil. Es difícil ya de por sí ser padres en cualquier situación. En esta es muy complicado y creo que el acompañamiento es clave. Tener una persona como vos y como un montón de gente que hay mucha gente trabajando que es maravillosa. Muy incondicional, porque tenés que ser súper incondicional, trabajás mucho más de lo que tenés que trabajar, un montón de cosas más. Son esas personas las que les da confianza a esos papás, ¿no? Esas personas que acompañan este proceso, que la primera etapa, me parece que la primera parte es la más difícil de todas. Después... La primera creo que es la más difícil porque uno no sabe para dónde tiene que ir. Y una vez que empezás a caminar, creo que los cambios grandes son como cimbronazos, ¿no? El síndrome de Down tiene mucha infancia. Yo que digo que es una pequeña adolescencia, como que te diste cuenta que está medio adolescente, de golpe es una juventud y llegaste a una tercera edad, una vejez muy rápido. Sí, súper veloz, tal cual. Y esas situaciones, esos cambios me parece que dan también mucho temor porque ¿dónde va a ir, no? Bueno, no en una atención temprana, jardín, bien. Y más o menos capaz si tenés suerte sigue en el mismo primario. Y ahí después, yo he escuchado mamás que me han dicho, ¿por qué no lo mandé a escuela especial antes? Todo lo que no aprendió hasta ahora, mira, lo aprendió en un medio año. Ese miedo al cambio, a la necesidad de estar con pares. Hay chicos que lo necesitan y hay chicos que no, que pueden seguir su escolaridad en el nivel sin ningún problema. Pero esos acompañamientos o en la adultez, vestirse como adulto, dejar de vestirse como niño. Como niño, sí. Súper importante lo que estás diciendo, lo que estás marcando, que es esto de decir, bueno, por ahí en la escuela común no estuvo bien, le hizo mal, no crece, no es para él. Por ahí la escuela especial es para esta persona, o esta escuela especial y esta no, o este terapeuta y esto no, o estas terapias o tanta terapia no. Pero bueno, la capacidad que uno tiene que desarrollar es enorme, ¿no? De poder abrir, observar, aceptar, empatizar. Por eso digo que la persona que le llega a su vida una persona con síndrome de Down tiene ganado un máster, porque te enseñan a todo eso constantemente, sí. De más lejos, más cerca, depende del vínculo que uno tenga. Y total. Pero sí, es sumamente importante de estar atentos y de abrirse a crecer y a equivocarse, porque también esto, ¿no? Elegí el mejor profesional, me dijeron que era el mejor profesional. Pero capaz no le caí bien. Claro. ¿Entendés? Sí, le fue bárbaro. Sí, pero a tu hijo no le caí bien. O sea, somos dos personas que nos tenemos que conocer y compartir un montón de cosas. Y bueno, no, hay que seguir buscando.
Claro, totalmente. Y hay mucha gente, que eso está bueno, por eso también doy a conocer, así como estoy viendo un caso, trato después de conectar y esto de hacer red, ¿viste? De poner los contactos para que la gente toque puertas, abra, pregunte. Ahora, por suerte, está ASDRA, hay un montón de organizaciones que ayudan, que nos dan un montón de pautas, que hay grupos para bebés, para grandes, para hermanos, para padres, es maravilloso. Sí. Y es súper importante para mí hoy en día hacer red, es la clave del acompañamiento de una persona que tiene a alguien con No se discapacidad. puede trabajar de otra forma si no es en red. Yo siento que todo lo que hicieron las familias de chicos con síndrome de Down en Argentina a hoy en día es para sacarse el sombrero, y es lo que se está viniendo en todo lo que es TEA, ¿no? Todo lo que está todo en el espectro autista. Exacto. Cuando yo arranqué era en el año 94, venían de afuera, de Estados Unidos, a enseñarnos, y había uno cada tanto y nos manejamos en diferentes casas. Hoy en día el número es 1 cada 33, así que ha cambiado un montón, y yo veo que lo que pasó con el síndrome de Down es todo lo que está pasando con el autismo ahora, ¿no? Alexia Rataxi, que es psiquiatra infantil de Panacea, de autismo, yo la sigo un montón y he tenido un par de charlas con ella, he ido a escucharla, siempre dice, no podemos diagnosticar lo que no conocemos, no podemos ayudar lo que no conocemos. Entonces, a mí me gusta también hablar siempre cuando hablo con colegas, no nos podemos quedar con la formación que tuvimos. Exacto. Los casos te ayudan muchísimo. Nosotros necesitamos el día a día aprender. te ayuda. Claro que sí. Claro, escuchar para poder... Sí. Digamos, lo que vos estás haciendo en campo es lo que después ayuda en libros, en capacitaciones. Hoy en día tenemos 8.000 herramientas más, pero qué importante, hablamos en todos los casos de la comunicación, ¿no? Poder compartirlo. Yo estoy feliz porque empecé como algo muy chiquitito, pensándolo por mí, por un proceso personal, y porque siempre me gusta comunicarme y me encanta de todo esto y estoy laburando de esto. Pero dije, qué loco, se abrió un mundo maravilloso que... para mí y para un montón de gente, y yo no me di eso, porque como decís vos, lo pensé en mí, pero lo que me estoy recibiendo, que empiezo a recibir de los demás, digo, qué maravilla que uno, digamos, esto te apasiona y generás algo distinto, y claro, encima integro lo que me pasa, integro mi situación, se lo dediqué a mi hermano del día 1, obviamente, es maravilloso, está buenísimo. Sí, en realidad lo que es atención temprana pueden comenzar desde los 45 días, a mí me gusta así. Está antes, es trabajar con la familia antes, pero después, en educación, hasta los 3 años, trabajan en la parte de atención temprana, después siguen en el nivel inicial o en educación especial, de acuerdo a las posibilidades. Y a nivel salud, hasta los 6 años uno puede seguir trabajando con esa familia y con ese chico, y después va pasando a la psicopedagoga, que quizás vas trabajando los últimos 2 añitos, sí, a los 5 nos gusta trabajar ya que pase la psicopedagoga, porque le prepara el camino de lo que se le viene en la primaria, con tiempo, para que esto también sea divertido, ¿no? Y que no sea una frustración, sino que sea todo un aprendizaje. Siempre se trabaja en equipo, siempre con otro profesional, y uno se va despidiendo en educación a los 3 y en salud a los 6, si no es antes. A veces yo me doy cuenta que, bueno, hasta acá llegué, él puede un montón más, y yo no le puedo dar eso. Entonces pasa a la siguiente profesional. Uh-huh. Y todo lo que es terapia ocupacional, movimiento, ahora es muy importante, porque antes se pensaba que el lenguaje solamente se adquiría a través de fonos, ¿no? Y hoy en día no se sabe que, bueno, las neurolingüistas y que la psicomotricidad, la terapia ocupacional, el movimiento ayuda un montón al lenguaje. Yo cuando les digo, déjenlos en el piso, no, pero se ensucian. Esto que esté gateando va a permitir el día de mañana que pueda escribir bien y que pueda hablar bien. Y me miran con lo que tiene que ver. Pero tiene un montón que ver. Y el cerebro es maravilloso y una neuroplasticidad que es genial. Y me dicen, tuvo una lesión. No importa, el cerebro va a desarrollar otra. Así que démosle todo el estímulo que necesita para que eso suceda. Soy Teresa Berro. Gracias por escuchar Vivir con Alguien Especial.